vinieron de los cielos, y un día se fueron. ¿Pero por qué? Adorados como dioses, construyeron imperios y moldearon a la humanidad. Pero un conflicto devastador desgarró su mundo. Algunos dicen que desaparecieron. Otros aseguran que volverán. Esta es la historia jamás contada del éxodo Anunnaki. Hay un hilo inquietante que se teje a través de los mitos y religiones de cada civilización antigua. Una memoria compartida que trasciende continentes y culturas. Habla de un tiempo en que los dioses no residían en cielos lejanos ni en escrituras sagradas, sino que caminaban por la tierra. Eran visibles, poderosos y presentes. Gobernaron sobre los hombres, moldearon la tierra y dejaron monumentos que aún desafían toda explicación. En la antigua Sumeria, la tierra a menudo considerada como la cuna de la civilización, este recuerdo no era metafórico. Fue registrado, catalogado y venerado. Allí, en las tablillas de arcilla escritas en cuneiforme, encontramos los nombres y hechos de los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Estas entidades no eran deidades distantes, sino participantes activos en los asuntos de la tierra. Según los sumerios, ellos fundaron las primeras ciudades, establecieron leyes y enseñaron a la humanidad las artes de la agricultura, la escritura y la astronomía. Cada gran avance de la historia temprana de la humanidad se atribuía al conocimiento transmitido por los Anunnaki. Según las revelaciones de los estudios de Sitchin, el origen de estos seres no era de la Tierra. Vinieron de Nibiru, un miembro lejano de nuestro sistema solar con una órbita elíptica alargada que lo acerca a la Tierra aproximadamente cada 3.600 años. La vida en Nibiru había evolucionado bajo condiciones cósmicas completamente diferentes, y con el tiempo, su atmósfera comenzó a deteriorarse. Para restaurarla, los Anunnaki recurrieron a una solución que habían dominado desde hace tiempo: suspender partículas de oro en su atmósfera para formar un escudo protector. Pero el oro era escaso en Nibiru. Su búsqueda los llevó a la Tierra, un planeta rico en el preciado metal. Liderados por Enki, el primer equipo Anunnaki descendió del cielo y aterrizó en el Golfo Pérsico, estableciendo su primer asentamiento, Eridu, hogar en el lejano. Con el tiempo, llegaron más. Construyeron ciudades en Mesopotamia y más allá. Nippur, el lugar del mando de Enlil; Shuruppak, la ciudad del antepasado de Noé; y más tarde Uruk, el resplandeciente asiento de Inanna. Sin embargo, la misión no estuvo exenta de lucha. Minar oro en las duras minas del sur de África resultó demasiado difícil para los trabajadores Anunnaki. El descontento creció. La rebelión se agitó. Según los textos antiguos, y ampliado por Sitchin en El libro perdido de Enki, fue entonces cuando los Anunnaki tomaron una decisión monumental, una que alteraría el destino del planeta para siempre. Utilizando su avanzado conocimiento genético, combinaron su propia esencia con las formas de vida de la Tierra para crear un nuevo ser, el Adamu, el primer Homo sapiens. Los humanos no fueron creados únicamente para el trabajo. Se involucraron en el drama divino, como participantes, testigos y, a veces, víctimas de las ambiciones y rivalidades de los dioses. Los Anunnaki dieron a los humanos el reinado desde los cielos, les enseñaron el culto y se colocaron como intermediarios entre la tierra y lo divino. Durante miles de años, los Anunnaki gobernaron, pero luego se fueron. La pregunta ha resonado a través del tiempo, sin respuesta. ¿Por qué? ¿Qué evento o serie de eventos llevó a estos dioses a abandonar el mismo mundo que habían formado? ¿Estaba predicho en los movimientos de las estrellas? ¿Un ciclo escrito en código celestial? ¿Fue el acto final de una amarga guerra entre dioses rivales? ¿O tal vez la misión misma había llegado a su fin y con ella, su razón para quedarse? Los registros insinúan los tres. A medida que buscamos en las antiguas tablillas, las ruinas de ciudades sagradas y los mitos supervivientes transmitidos en cada rincón de la Tierra, comenzamos a descubrir fragmentos de una historia olvidada, una historia de conflicto cósmico, amor prohibido, traición y destrucción a una escala que apenas comenzamos a comprender.
La historia de los Anunnaki no termina con su llegada. Comienza con su partida. Pero antes de ese éxodo, hubo un tiempo largo y luminoso, cuando dioses y hombres coexistían, unidos por el destino y el mandato. Era una época de ciudades sagradas y orden divino, cuando los Anunnaki reinaban no desde tronos distantes, sino desde el corazón de Mesopotamia. La tierra era su dominio, y los humanos, su creación, vivían bajo la sombra de su grandeza. Desde la alta plataforma de Ekur, la casa que es la montaña, en Nippur, Enlil gobernaba el destino de la tierra. Como comandante supremo de la misión Anunnaki, Enlil ejercía autoridad no solo sobre la infraestructura de la tierra, sino sobre la ley divina misma. Su templo, descrito en los textos sumerios como una escalera al cielo, era tanto un santuario como un centro de control. Su sigurat alineado con las estrellas arriba y los decretos de Anu, su rey en Milansetemorens. Nibiru. Al sur, en Eridu, la primera ciudad fundada en la tierra, habitaba Enki, el dios del abismo profundo, maestro de la sabiduría y la ciencia. Fue Enki quien llegó primero a la tierra, quien trazó sus aguas y tierras, quien diseñó al trabajador primitivo para aliviar la carga de los mineros Anunnaki rebeldes. En su templo, el Apsu, Enki albergaba no solo a sacerdotes, sino también repositorios de conocimiento cósmico, tablas ME, que contenían instrucciones para la civilización, la tecnología y códigos genéticos. Más al norte, en Uruk, Inanna, también conocida como Ishtar, gobernaba con feroz ambición y un atractivo celestial. Una diosa guerrera, no se contentaba con títulos ceremoniales. Inanna buscaba dominio, poder y adoración. Ella libró guerras en nombre del amor y el imperio. Y desde su zigurat, el Eanna, supervisaba rituales complejos que conectaban los cielos con la tierra. Los mitos de su descenso al inframundo y sus viajes celestiales reflejan la ambición y el tumulto que definieron la era posterior del reinado divino. Estas ciudades eran más que centros religiosos, eran nodos operativos, parte de una infraestructura a escala planetaria. Los templos funcionaban como centros de comunicación, enlazando la tierra con Nibiru a través de rituales sagrados y posiblemente incluso tecnología avanzada. Los sacerdotes eran los intermediarios humanos, sus cánticos resonando en los pasillos como transmisiones codificadas. Los planes divinos se llevaron a cabo en etapas, asignando regiones a diferentes dioses, iniciando las primeras monarquías y supervisando el equilibrio entre el trabajo humano y los objetivos de los Anunnaki. La realeza humana no fue una invención de los hombres. La lista de reyes sumerios es explícita. La realeza descendió del cielo. Los dioses seleccionaron a los gobernantes humanos para actuar como sus representantes, pastores que a menudo eran medio divinos, nacidos de uniones entre dioses y humanos. Estos reyes no gobernaban de manera independiente. Respondían a sus patrones divinos y ejecutaban sus órdenes en todo, desde la ley hasta la construcción de templos, la guerra y la irrigación. Sin embargo, esta era no estuvo exenta de tensión. La manipulación genética que llevó a la creación del Homo sapiens, Adamo, fue tanto un milagro como un dilema. Enki había desafiado a la asamblea de los dioses cuando abogó por la vida inteligente. La especie resultante, creada a partir de la esencia de los Anunnaki y la arcilla de la tierra, tenía un gran potencial, pero también portaba la chispa de la rebelión. Su capacidad para aprender, cuestionar y eventualmente desafiar a los dioses se convirtió en una amenaza para el orden divino mismo. Esa amenaza culminó en el evento conocido a través de las culturas como el Gran Diluvio. Como se relata en el libro perdido de Enki y se refleja en la epopeya de Gilgamesh, fue Enlil quien, enfurecido por el creciente ruido y desobediencia de la humanidad, decretó su destrucción. Una catástrofe celestial, un acercamiento cercano de Nibiru o un cambio lunar, desató tsunamis y un diluvio. Sin embargo, fue Enki quien advirtió secretamente a su fiel servidor, Ziusudra, instruyéndolo para construir un barco de supervivencia. Al hacerlo, Enki desafió una vez más a su hermano, eligiendo la vida sobre la retribución divina. La era que siguió al diluvio vio tanto la reconstrucción como la rivalidad. Los dioses dividieron la tierra en regiones.
Enlil retuvo Mesopotamia, Enki tomó África, Inanna reclamó el valle del Indo, y Nanar, el dios de la luna, heredó las tierras del Levante. Pero la paz nunca fue duradera. Viejas heridas resurgieron y nuevas ambiciones se despertaron. Las disputas divinas se convirtieron en guerras humanas, y las fronteras entre la venganza mortal y divina comenzaron a desdibujarse. Fue una era de belleza y brillantez, pero también de manipulación y engaño. La humanidad se encontraba atrapada en medio de un drama celestial que, con el tiempo, provocaría la mayor de las catástrofes y, eventualmente, la retirada de los dioses. Pero antes de su partida, vino el desmoronamiento, los conflictos, la traición, las armas del terror y el silencio que siguió. La paz nunca fue duradera. Las viejas heridas resurgieron y nuevas ambiciones se despertaron. Las disputas divinas se convirtieron en guerras humanas, y los límites entre la venganza mortal y divina comenzaron a desdibujarse. Este frágil equilibrio no pudo mantenerse. La fase final del dominio de los Anunnaki sobre la Tierra estuvo marcada por rivalidades en aumento, traición y un descenso hacia conflictos devastadores. Las grandes casas de Enlil y Enki, hermanos una vez unidos por la misión, estaban ahora inmersos en una guerra fría que se volvió caliente. Sus hijos, Ninurta y Marduk, se convirtieron en la encarnación de esta división. Ninurta, el guerrero de la línea de sangre de Enlil, buscó preservar el antiguo orden. Leal a los protocolos establecidos desde Nibiru, apoyó la división de dominios, los fallos sacrosantos de Anu y la supremacía del comando central en Nippur. Marduk, sin embargo, no se contentaba solo con el legado de su padre. Como primogénito de Enki, se veía a sí mismo como el heredero legítimo, no solo del dominio del sur de Enki, sino de toda la tierra. Las ambiciones de Marduk crecieron junto con el ascenso de la humanidad. Su influencia se expandió por Babilonia y hasta Egipto, donde fue adorado como Ra, el dios del sol. Desde allí, orquestó movimientos que enfurecieron a los otros, Anunnaki. La construcción de la infame Torre de Babel, más que un símbolo, una plataforma espacial funcional, fue un desafío directo a la autoridad de Enlil. Pretendía rivalizar con los antiguos sitios de lanzamiento de Sipar y del Sinaí. Enlil vio esto no solo como una rebelión, sino como una amenaza a la seguridad planetaria. El proyecto fue detenido, los idiomas de la humanidad fueron confundidos, el trabajo dispersado, y Marduk fue sentenciado al exilio, sepultado vivo dentro de la Gran Pirámide, según algunos relatos antiguos, donde permaneció hasta que un signo cósmico permitió su liberación. Pero Marduk no sería silenciado para siempre. Sus seguidores crecieron, y los reinos terrenales comenzaron a reflejar las divisiones en los cielos. Inanna, que una vez fue su aliada, se volvió ferozmente contra él después de que se le negó su parte de dominio. Su venganza fue despiadada, y su sed de poder la llevó a enredos políticos, incluso ofreciéndose como consorte a múltiples gobernantes para extender su control. Los dioses ya no actuaban como guardianes de la humanidad, sino como contendientes en una lucha global por el control. Esta situación volátil alcanzó su punto de ruptura cuando Marduk, ahora de regreso del exilio, se declaró Dios supremo y se instaló en Babilonia. Su ascenso representaba una amenaza tan grave que el Consejo Anunnaki se reunió, una rara asamblea de las deidades más poderosas. En un movimiento que cambiaría la historia, el Consejo autorizó el uso de un arsenal prohibido, las armas del terror. No eran alegóricas. Estas armas eran terribles en su alcance e inigualables en su fuerza. Las interpretaciones modernas, especialmente a la luz de las descripciones antiguas de olas de calor, cielos ennegrecidos, aguas envenenadas y muerte invisible, sugieren fuertemente tecnología a nivel nuclear. Los verdugos fueron escogidos: Nergal, señor del inframundo y comandante de armamento avanzado, y Ninurta, el implacable guerrero de Enlil. Sus objetivos eran precisos: el puerto espacial en la península del Sinaí, las ciudades cananeas que albergaban a los seguidores de Marduk, y los asentamientos circundantes leales a su causa. Cuando se desataron las armas, la tierra tembló, los cielos se oscurecieron. Una onda de choque de un viento no natural, una fuerza radiactiva mortal conocida en los textos como el viento maligno, barrió las tierras.
Ciudades como Sodoma y Gomorra desaparecieron. La antigua y gran ciudad de Ur, hogar de reyes y sacerdotes, fue convertida en un cementerio desolado. Los sobrevivientes quedaron ciegos, los ríos se volvieron amargos, las cosechas se marchitaron en cenizas y el clima en sí mismo cambió. Esto no fue solo un castigo, fue una ruptura. Los dioses habían ido demasiado lejos. Sus propios dominios fueron contaminados, los sitios sagrados se convirtieron en ruinas embrujadas, y lo peor de todo, la humanidad, antes leal, reverente, dependiente, perdió la fe. ¿Qué clase de dioses destruirían su propia creación? A partir de este momento, todo cambió. Los dioses comenzaron a retirarse. Los templos fueron abandonados o quedaron en silencio. Las intervenciones divinas cesaron. Nippur, la ciudad sagrada de Enlil, perdió su voz. Enlil mismo, devastado por las consecuencias de lo que se había autorizado en su nombre, se retiró de los asuntos de la tierra. La misión de extraer oro, de guiar a la humanidad, ya no tenía propósito. Marduk, no disuadido por la destrucción, reclamó la victoria entre las ruinas. Desde Babilonia se proclamó gobernante de dioses y hombres, inaugurando una nueva era, una de reyes humanos bajo la influencia divina, pero sin presencia divina directa. Los Anunnaki que permanecieron se volverían cada vez más distantes, sus apariciones raras, sus roles ceremoniales. Los dioses aún no se habían ido, pero la era de su dominio había terminado. Lo que siguió fue el silencio, y en ese silencio, los primeros pasos de partida. A medida que el polvo de la guerra divina se asentó y el viento maligno dejó de soplar, una pesada quietud se extendió por el mundo antiguo. Las ciudades, antes vibrantes con presencia divina, quedaron en silencio. Los rituales continuaron, pero estaban vacíos del fuego y la voz que antes respondían desde los cielos. Las estatuas permanecían en sus santuarios, pero los dioses ya no las habitaban. La humanidad, antes subordinada, ahora estaba sola. Y así comenzó una nueva era, una época no de reyes divinos, sino de gobernantes mortales que reclamaban linaje del cielo. Los dioses ya no gobernaban las ciudades de los hombres. En cambio, observaban desde lejos o se marchaban por completo, mientras los humanos, guiados por la memoria y el mito, empezaban a forjar sus propios imperios. En Babilonia, la ciudad elegida de Marduk, su nombre permaneció supremo. Aunque ya no estaba visiblemente presente, sus sacerdotes preservaron los rituales, mantuvieron la llama de los sigurats y transmitieron sus decretos a través del Enuma Elish, la epopeya de la creación babilónica que presentaba a Marduk como el dios creador y deidad suprema. Esta elevación literaria enmascaraba la realidad. El dios ya no caminaba entre ellos. Asiria se levantó en el norte, feroz y militarizada. Sus reyes se proclamaron las armas de Ashur, a quien muchos eruditos ahora identifican con Enlil en un posterior. Pero las guerras que libraron fueron impulsadas por la ambición humana, incluso si iban envueltas en justificaciones divinas. En el oeste surgió Persia. Bajo Ciro y luego Darío, los reyes gobernaron no como avatares de dioses, sino como agentes de un nuevo orden cósmico. El zoroastrismo, posiblemente influenciado por ecos de los Anunnaki, hablaba de una guerra entre la luz y la oscuridad, de ciclos del tiempo y de un ajuste de cuentas final. Sin embargo, incluso aquí, los dioses se habían vuelto conceptuales, distantes, ya no encarnados en la tierra. Templos que alguna vez sirvieron como centros de comunicación divina humana, lentamente se convirtieron en mausoleos de la memoria. En Nippur, donde Enlil había dictado una vez los destinos de los reyes, solo quedaban tablillas rotas y cámaras enterradas. En Uruk, las sumas sacerdotisas de Inanna continuaban sus ritos, pero su carro ya no iluminaba los cielos. Lo que quedaba era la tradición, practicada por sacerdocios entrenados para mantener los fuegos sagrados ardiendo, recitar himnos en dialectos que se desvanecían y realizar rituales transmitidos sin comprensión. Las festividades antes atendidas por dioses vivientes se volvieron simbólicas. Los reyes imitaban el abrazo divino en matrimonios templarios, haciendo eco de ceremonias que una vez unieron el cielo con la tierra. La memoria divina no se desvaneció, se transformó. Los nombres de Enki, Enlil, Inanna y Marduk
ya no se mencionaban en las calles de Sumeria, pero sus ecos seguían vivos, migrando a través de culturas reformadas por lenguas, tradiciones y tiempo. Ya no eran dioses que caminaban entre los hombres, sino mitos tejidos en las escrituras, arquetipos ocultos en la religión. Susurros se han escuchado durante mucho tiempo en círculos esotéricos, rumores de que Enlil, el severo y autoritario señor de los Anunnaki, puede haber reaparecido en tradiciones posteriores como El dios supremo de los cananeos, o incluso como Yahvé en sistemas de creencias fragmentados y en evolución. Enki, el sabio, señor del Abzu, maestro de la creación y manipulación genética. Algunos sugieren que vive en el dios egipcio Ptah, la deidad creadora que moldeó el mundo a través de la palabra y el diseño. Otros ven su firma en los dioses del agua de la antigua Grecia, o en la astuta serpiente del Edén. Inanna, feroz y radiante, diosa de la guerra y el amor, puede haber tenido muchas caras. Ishtar, Astarte, Afrodita, cada una reflexión de su dualidad divina, sensualidad e ira, creación y destrucción, llevada adelante, pero nunca completamente comprendida. El nombre de Marduk resonó en Babilonia, pero en épocas posteriores. ¿En quién se convirtió? ¿Júpiter? ¿Zeus? ¿O su ambición se convirtió en mito y advertencia? Estas no son certezas, sino fragmentos, insinuaciones, huellas simbólicas dispersas a través de mitologías y religiones que siguieron a la caída de Sumer. Las tablillas cuneiformes se convirtieron en pergaminos, los zigurat dieron paso a templos, y la antorcha de la civilización pasó por completo a manos humanas. Y, sin embargo, algo persistía, un anhelo codificado no solo en la antigua piedra, sino en la memoria humana, un tema recurrente susurrado en profecía desde las tablillas de Babilonia hasta las visiones de Daniel y Ezequiel de que los dioses regresarían. Que el vínculo entre el cielo y la tierra, una vez roto, un día sería restaurado. Pero hasta ese día, la humanidad caminaría sola, gobernando en las ruinas de un mundo construido por otros. Y en las sombras de zigurats caídos y pirámides silenciosas, donde los pasos divinos una vez retumbaron, solo quedan leyendas. Pero no todos los que vivieron en esos días que se desvanecían quedaron solo con silencio e historias. Algunos vieron, algunos recordaron. Los vieron partir en alas de fuego. Incluso cuando los dioses se retiraron del escenario mundial, un puñado de relatos antiguos conserva detalles asombrosos. Detalles que sugieren que la partida de los Anunnaki no fue meramente espiritual o simbólica, sino física y observable. Estos no son mitos transmitidos a través de generaciones, sino testimonios de primera mano, registros de testigos oculares inscritos por escribas y sacerdotes que vivieron durante el éxodo de los dioses. Uno de los relatos más convincentes proviene de una sacerdotisa y figura real, Ada Gupi, madre de Nabónido, el último rey de Babilonia. En su autobiografía, grabada en piedra y preservada en las inscripciones de Harran, describe su inquebrantable devoción al dios lunar, Sin, conocido por los sumerios como Nanar, hijo de Enlil. Ella habla de un tiempo en que Sin dejó su templo y ya no respondió a las oraciones. Durante décadas, el santuario permaneció inactivo hasta que un repentino e inexplicable regreso trajo renovadas ofrendas y visiones. Los textos de Ada Gupi implican fuertemente que la presencia de Sin no era metafórica. Él regresó a Harran, quizás brevemente, y luego partió de nuevo, esta vez para siempre. El lenguaje es inconfundible. Sin no murió, él partió. ¿Qué significa para un dios regresar físicamente y luego desaparecer? La respuesta puede encontrarse en otro texto, este del hebreo Biblia, específicamente del libro de Ezequiel. Es aquí donde encontramos una de las visiones más misteriosas y tecnológicamente sugerentes de toda la escritura antigua. Ezequiel, exiliado en Babilonia, describe la llegada de un torbellino que venía del norte, una gran nube con destellos de fuego y un resplandor alrededor. Desde dentro del fuego emergieron 4 seres vivientes con cuerpos metálicos brillantes y ruedas dentro de ruedas, mecanismos capaces de moverse en múltiples direcciones. Encima de ellos había una plataforma cristalina, y sobre ella, un trono. Esto no era una metáfora divina. Ezequiel describió una nave mecánica estructurada,
Incluso menciona el ruido de su partida, el sonido de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un tumulto como el sonido de un ejército. Para las mentes antiguas, era un carro de Dios. Para los teóricos modernos de los antiguos astronautas, era una nave espacial, un vehículo avanzado usado por los Anunnaki. Y quizá Ezequiel estaba presenciando no la llegada, sino la partida final de estos dioses, ascendiendo a los cielos tal como una vez descendieron. Esta interpretación gana fuerza a partir de descripciones similares en registros babilónicos y harranianos. En Mimetis Harran, las inscripciones se refieren a Sin y a otras deidades como ascendiendo al cielo, en tiempos de agitación, montando la nave divina del cielo. Los presagios astronómicos babilónicos describen luces moviéndose contra las estrellas, fuegos en el cielo y sonidos atronadores que descienden y desaparecen. Estos no fueron eventos aislados. Fueron patrones documentados, repetidos y registrados año tras año por astrónomos de templos, cuyo deber sagrado era observar los cielos en busca de señales de los dioses. Y los signos que vieron no eran estrellas, eran partidas. En cada cultura tocada por el legado Anunnaki, persiste la imagen de dioses desapareciendo en el cielo, no a través de la muerte, sino a través de la ascensión. Los mayas también hablaron de Quetzalcóatl partiendo por mar o cielo, prometiendo regresar. Los egipcios recordaban a Ra navegando por las estrellas en la barca solar. En la India, los vimanas, los palacios voladores, desaparecen en las nubes. Y en las capas más antiguas de las leyendas mesopotámicas se usaba la palabra Mu para describir las naves celestiales ardientes de los dioses. Vinieron con fuego, se fueron con fuego, y unos pocos estaban mirando cuando lo hicieron. Los dioses no murieron, se fueron. Para aquellos que vivían a la sombra de su retirada, la partida de los Anunnaki pudo haber parecido una desaparición hacia lo celestial desconocido. Pero dentro de las capas más profundas de los registros antiguos, emerge una imagen diferente, una mucho más calculada, mucho más estructurada. Los Anunnaki tenían un plan que involucraba más que simplemente desaparecer en las estrellas. Según los antiguos textos mesopotámicos, los Anunnaki no abandonaron la Tierra en un solo salto de regreso a su planeta natal. En su lugar, utilizaron un sistema de escalas interplanetarias, un punto de escala cósmico. Ese punto de escala era Marte. En el pasado distante, Marte, conocido por los sumerios como Lahmu, no era considerado el desierto árido que conocemos hoy. Los textos y tradiciones sugieren que alguna vez albergó agua y una atmósfera adecuada para operaciones. Los Anunnaki, en su avanzada era tecnológica, establecieron una base de avanzada allí, un punto intermedio entre la Tierra y los confines distantes de su origen celestial. Desde Marte, la carga y el personal podían ser transferidos, lanzaban transbordadores y se iniciaban viajes de larga distancia con mayor facilidad, evitando la gravedad más densa de la Tierra y la resistencia atmosférica. Esta teoría se refleja en el relato épico de Enki y el orden del mundo, que describe estaciones de los dioses entre el cielo y la Tierra, funcionando como puntos de control cósmicos. Sitchin sugiere que las instalaciones marcianas, con estructuras, plataformas de aterrizaje y posiblemente incluso un puesto de mando, servían como el punto de partida final para los Anunnaki. Pero la Tierra misma aún conservaba los restos de sus operaciones, y en un lugar, las pistas son tan claras, tan geométricamente deliberadas, que desafían cualquier explicación puramente terrestre. Nazca. En las altas y áridas llanuras del sur de Perú se encuentra uno de los fenómenos arqueológicos más misteriosos de la Tierra. Vastas líneas geométricas, formas y figuras grabadas en el suelo del desierto, muchas solo visibles desde el aire. Líneas perfectamente rectas se extienden por kilómetros, intersectándose en patrones que parecen demasiado precisos para las herramientas de las culturas precolombinas. Geoglifos gigantes de aves, monos y figuras humanoides acompañan lo que parecen ser pistas similares a pistas de aterrizaje, aplanadas, quemadas en algunas áreas y sin erosión alguna, a pesar de miles de años de exposición. Para los arqueólogos tradicionales, estos son caminos rituales destinados a ser recorridos en una espiritual ceremonia. Pero para Sitchin,
y para muchos otros que se atreven a interpretar las señales del cielo, son algo mucho más avanzado: un puerto espacial. Sitchin propone que Nazca funcionó como un sitio de lanzamiento en el hemisferio occidental. Su aislamiento, elevación y vasta visibilidad lo hicieron ideal. La falta de lluvia en el área preservó las marcas durante milenios, casi como si hubiera sido diseñado para ser visto desde arriba. ¿Podría haber sido este uno de los puntos de salida finales de los Anunnaki? Esta teoría se ve respaldada por ecos mitológicos globales. Las leyendas andinas antiguas hablan de seres del cielo que enseñaron conocimiento a la humanidad y luego desaparecieron hacia el oeste, prometiendo regresar. El más notable es Viracocha, un dios barbudo de piel blanca que vino del mar y partió a través del Pacífico, prometiendo regresar algún día desde la misma dirección. Y en los textos sumerios, a menudo se menciona la dirección de salida hacia el oeste, desde las tierras de Magán y Meluja, conocidas hoy como partes de África y quizás incluso de las Américas. Es posible que las llanuras de Nazca, alineadas con marcadores celestiales, aplanadas con una tecnología desconocida y grabadas con coordenadas visibles solo desde gran altitud, sirvieran como el puerto espacial occidental de los Anunnaki. ¿Podrían los dioses que ascendieron desde Ur, Harán y el Sinaí haberse reunido aquí al borde del mundo para esperar los últimos transbordadores a Marte y luego a Nibiru? Las historias, los símbolos y la ciencia apuntan a una conclusión inquietante y emocionante. Su partida no fue una huida, fue una partida diseñada, un retiro cósmico a lo largo de los antiguos caminos que habían tallado en la tierra y el cielo. ¿Y Nazca? Puede que aún conserve las huellas de sus pasos finales. Pero una vez que esos pasos desaparecieron en el cielo, una vez que el retumbar de la partida se desvaneció desde las cimas de las montañas y los desiertos, cayó un terrible silencio sobre la tierra. Sus templos estaban silenciosos, sus ciudades abandonadas. Los fuegos divinos que una vez ardieron en la cima de los Sigurat ya no parpadeaban. Los himnos sagrados que una vez se ejecutaban con propósito y eran respondidos con señales desde los cielos, ahora resonaban sin respuesta a través de santuarios vacíos. Lo que una vez había sido un planeta de orden guiado, meticulosamente regido por decretos celestiales, de repente quedó sin rumbo. La civilización no colapsó, pero cambió profundamente. Sin la presencia de los dioses para hacer cumplir las leyes de Enlil o instruir a través de las tabletas Me de Enki, la carga del gobierno recayó únicamente en manos humanas. Los gobernantes, una vez designados mediante signos divinos, ahora ascendían por conquista o herencia. El plano divino, antes impuesto desde Nippur o Ur, era ahora una reliquia. En su lugar, creció un mosaico de nuevos poderes, reyes, señores de la guerra y imperios, cada uno invocando los nombres de los antiguos dioses pero careciendo de la presencia divina que antes sancionaba su autoridad. Los sacerdocios, antes intermediarios entre el hombre y Dios, llenaron el vacío con rituales y mitos. Preservaron los ritos, mantuvieron los templos y recitaron las viejas historias. Pero la conexión se rompió. El vínculo divino-humano había sido cortado. La memoria se convirtió en religión. La historia se convirtió en mito. La edad de oro de los Anunnaki dio paso al ocaso de la civilización mesopotámica. La otrora gran ciudad de Ur, donde el último rey ungido por los humanos bajo el patrocinio divino, Ur-Nammu, alguna vez gobernó, eventualmente sucumbió a la sequía, el colapso económico y la invasión extranjera. Nippur, la ciudad de los decretos divinos, se desvaneció en el polvo. Eridu, la primera ciudad, fue tragada por las arenas. El cambio cultural fue inconfundible. En ausencia de dioses, los imperios surgieron para reinterpretar la voluntad divina. Babilonia mantuvo el nombre de Marduk como supremo, pero la verdadera influencia de su presencia había desaparecido. Los asirios resucitaron al dios de la guerra Ashur, quizás una reinterpretación de Enlil, pero convirtieron su legado en uno de conquista implacable. En el oeste, los hititas, fenicios y eventualmente los israelitas heredaron fragmentos del legado de los Anunnaki, incrustados en el lenguaje, el ritual y la teología, pero desconectados de los seres vivos que una vez caminaron entre ellos. Y así,
Con el tiempo, los dioses se convirtieron en leyendas. Enlil se transformó en el atronador e invisible dios de las tormentas. La memoria de Enki se fragmentó en las deidades acuáticas de varias culturas. Ea en Akkad, Poseidón en Grecia. Inanna se convirtió en Ishtar, luego Astarte, y finalmente Afrodita, su naturaleza guerrera olvidada, su imagen sensual preservada. Pero algo vital se perdió. La humanidad ya no era parte de una gran misión celestial. Seres que antes se veían caminando entre los humanos, ahora se mencionaban en metáforas y textos sagrados. Los sistemas de calendario que una vez marcaban el regreso de Nibiru dejaron de usarse. Los mapas estelares se convirtieron en constelaciones de mito en lugar de mapas de tráfico divino. El conocimiento que una vez fue concedido a la humanidad sobre genética, agricultura, astronomía y cronometraje permaneció, pero los maestros se habían ido. La Tierra había entrado en una era de luto, y sin embargo, ¿realmente se habían ido? Los susurros de las escrituras sagradas sugieren lo contrario. La Biblia no habla de un solo Dios, sino de consejos en el cielo, batallas entre seres divinos y los misteriosos hijos de Dios, que descendieron a la tierra y tomaron human, esposas. Jesús, la figura central de la fe cristiana, declaró: «Mi reino no es de este mundo». Una frase que resuena con antiguas verdades sobre dominios celestiales más allá de la tierra. En el Islam, se dice que el profeta Mahoma ascendió a los cielos en el año 620, llevado por un ser radiante a un lugar entre las estrellas. ¿Fue únicamente espiritual o algo más tangible? En uno de los relatos modernos más enigmáticos, las apariciones de Fátima en Portugal, especialmente la tercera y más secreta revelación, hablaban de una luz cegadora que descendía del cielo. Decenas de miles presenciaron lo que fue descrito como un milagro del sol, un fenómeno que desafiaba toda explicación natural. Apariciones similares de luces en el cielo, a veces interpretadas como angelicales, a veces extraterrestres, han sido registradas en diversas culturas y siglos. Incluso en las bases de sistemas de creencias más recientes, como el Libro de Mormón, se repiten visiones de seres radiantes descendiendo de los cielos, mensajeros divinos, seres de luz transmitiendo conocimiento perdido y revelando verdades antiguas. Quizás los antiguos dioses nunca se fueron realmente. Quizás permanecieron ocultos, observando, guiando tras los velos de la religión, el misterio y el mito. Su presencia fragmentada, su influencia oculta en textos sagrados y presagios celestiales. La Tierra había entrado en una era de duelo. Un duelo no solo por los dioses, sino por la certeza, por la dirección, por la presencia que una vez caminó en las ciudades, se sentó en los tronos y guió los destinos de los hombres. Y sin embargo, en cada rincón del mundo antiguo, se susurraba una promesa, un recuerdo cifrado en profecía. Ellos regresarían. Un día, el vínculo sería restaurado. Al final de la era, los dioses descenderían una vez más. Pero antes de que eso pudiera suceder, la Tierra tendría que pasar a través del silencio de siglos sola, bajo las estrellas. Sin embargo, el silencio nunca fue total. Bajo el polvo de templos olvidados y dentro de los textos sagrados de muchos pueblos, la promesa perduró. El fin de los tiempos es también el comienzo. Esta creencia de que los dioses algún día regresarían no está confinada a una sola cultura o civilización. Resuena a través de los continentes, tallada en piedra, susurrada a través de profecías y preservada en himnos sagrados. En los textos sumerios se menciona el día del retorno de los señores, cuando los Anunnaki descenderían una vez más desde los cielos para reclamar su dominio y restablecer el equilibrio cósmico. El término Nibiru en sí, a menudo malinterpretado como una simple referencia planetaria, originalmente significaba el cruce, un marcador celestial, cuya reaparición señalaba un gran cambio, renovación y a veces destrucción. En las escrituras hebreas, el concepto de Yom Yahweh, el día del Señor, anuncia un tiempo de juicio divino e intervención. Los profetas Isaías, Ezequiel y Zacarías hablaron de señales en los cielos, guerras entre naciones y el regreso de figuras divinas para restaurar el orden.
En la escatología cristiana, se predice el regreso del Mesías como un evento de inmenso poder cósmico. El libro de Apocalipsis describe el oscurecimiento del sol, estrellas cayendo del cielo, trompetas sonando y una figura descendiendo de las nubes. Una imagen que refleja relatos anteriores de descenso divino. La tradición islámica habla del Mahdi y el regreso de Isa como precursores del juicio final. El Corán describe una agitación celeste dramática, cielos desgarrados, estrellas dispersas y la tierra remodelada, señalando nuevamente un tiempo en que los cielos revelarán lo que ha estado oculto. A través de estas tradiciones, existe un patrón compartido, la creencia en un regreso antiguo, un gran ajuste de cuentas vinculado no solo al juicio moral, sino a la alineación celestial. Las civilizaciones antiguas entendían el tiempo de manera diferente, no como una línea recta, sino como un ciclo medido en eras, no en siglos, cada era marcada por el cambio de posición del amanecer en el día del equinoccio de primavera, a través de los 12 signos del zodiaco, completando un gran ciclo cósmico cada 26.000 años. La era de Tauro vio el dominio de los cultos del toro vinculados a Enlil. La era de Aries trajo el carnero y un nuevo orden de sacerdocio. La era de Piscis, simbolizada por el pez, trajo enseñanzas mesiánicas y el nacimiento de las religiones modernas. Ahora nos encontramos en el umbral de Acuario, y con cada transición entre estas eras, la historia registra convulsiones, desastres naturales, colapsos sociales y la reaparición o partida de figuras divinas. El diluvio, la Torre de Babel, la caída de Ur, cada uno un marcador, cada uno un giro de la rueda celestial. Y ahora, a principios del siglo XXI, nuevamente sentimos las agitaciones de algo vasto. Caos ambiental, malestar global, fragmentación política, vacío espiritual. Y en los cielos, las agencias espaciales reportan anomalías, fuerzas gravitacionales irregulares que insinúan un objeto masivo más allá de Plutón. Algo que se mueve, algo que se acerca. La tecnología moderna escanea las estrellas. Los eruditos revisitan las tablillas. Profecías antes descartadas como mito ahora parecen alinearse con los acontecimientos que se desarrollan. ¿Regresarán los dioses? Algunos creen que nunca se fueron realmente, que habitan entre nosotros, ocultos a plena vista, influyendo desde las sombras. Otros esperan un momento inconfundible y poderoso, cuando el cielo mismo se abrirá y los antiguos descenderán en fuego y brillo. Y mientras tanto, el reloj avanza hacia algo, hacia un regreso, hacia el día en que la memoria se convierta en realidad y los Anunnaki caminen por la tierra una vez más. No como leyenda, sino como destino cumplido, mientras la historia comienza de nuevo. Y si quieres desvelar este misterio, si quieres entender lo que realmente significa el regreso de los dioses, este es tu próximo viaje. El próximo video está listo. Haz clic aquí para ver el retorno de los Anunnaki.